Hola Flor, Rodolfo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bien, excelente. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Es la segunda vez que ustedes aparecen en Recognitio. Estábamos hace tiempo tratando de concretar una entrevista con ustedes y de verdad muchísimas gracias por aceptar el día de hoy. Va a ser una conversación muy interesante y vamos a hablar sobre jóvenes, participación de los jóvenes y sobre la coyuntura actual. Así que nada, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Y yo quería empezar el día de hoy preguntándoles a ambos, cualquiera de los dos quiere responder, ¿cómo ven ustedes el panorama actual? Me refiero tanto al Congreso de la República, como al gabinete, como presidencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el panorama político? Si ustedes creen que estamos viendo una repetición del 2016 otra vez. A ver, bueno, primero, una vez más, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder dialogar sobre lo que es la participación de Hola, los ¿qué jóvenes tal? en política. Es un tema que a nosotros nos interesa mucho, es algo que desde que nos involucramos en política también siempre hemos promovido nosotros, ¿no? Entonces, y todo el recorrido que hemos transitado en esto creo que nos deja un montón de lecciones que esperemos en los próximos años también poderlas transmitir. Pero bueno, respecto al tema en el cual estamos ahorita, yo creo que, a ver, primero hay que entender cómo ha sido elegido Castillo, ¿no? El actual presidente Castillo. Para muchas personas, muchos analistas serios, Castillo es como un presidente pandemia, ¿no? Si no hubiese habido la pandemia, es muy probable que Castillo no haya sido presidente de la República, ¿no? Pero todo el contexto de la pandemia, toda la situación que evidenció la pandemia, puso sobre el tapete las grandes desigualdades que existen en el país, mucha de la corrupción que nosotros tenemos en este momento en el país, y eso generó que una opción como Castillo, un candidato directamente de las regiones, que no tenía nada que ver con el establishment, ni con el sistema de partidos vigente, sea elegido presidente, él como figura, como Castillo, ¿no? Ahora bien, ¿qué vivimos hoy? En realidad estamos viviendo básicamente la, la toma del poder y el ejercicio del poder de lo más tradicional que habíamos estado viendo, no sé, en los 70s y 80s. Y debe ser porque la gran mayoría de dirigentes que en este momento tienen en sus manos la toma de decisiones, pertenecen a esa cultura, una cultura de izquierda de los 70s y 80s, y conciben el poder en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. El gabinete ministerial es una repartija de cuotas de poder de un frente de izquierda que siente que ha ganado las elecciones, eh, y ellos están entendiendo el ejercicio del poder ahorita de esa manera. El gran problema es que las expectativas ciudadanas, eh, lo que más bien buscaban es que ganara un político plenamente identificado con las expectativas de la gente, plenamente que buscase hacer soluciones por fuera del sistema, pero más bien están trayendo soluciones absolutamente tradicionales y que responden a un programa político, reitero, de los 70s y de los 80s, y que además de eso contiene también las mismas prácticas políticas en ese momento. Y creo que lo que estamos viendo es un gobierno que no está comprendiendo, y ahora ya no en términos de, no está comprendiendo los problemas que tiene, no está comprendiendo la coyuntura política que tiene y no está comprendiendo lo que la gente misma le está pidiendo en estos momentos. Aquí ya no importa mucho si votaste por Keiko, por Castillo o por quien hayas votado en la primera vuelta. Lo que la gente está exigiendo es, queremos buen gobierno, buenos ministros, reactivación económica y vacunación. Eso está pidiendo la mayoría de peruanos y creo que el gobierno no está leyendo eso.
Disculpen, no me he presentado, soy Anela Muñoz. Este, también soy parte de la Asociación Recognitio. Disculpen, me habría llegado tarde, hubo un interino en todo lo que tenía que ver con los horarios. Pero bueno, este, eh, ahora quería preguntarte a ti, Rodolfo, ¿cuáles crees que son los temas más urgentes que nos planteamos nosotros los jóvenes a la hora de votar? Por ejemplo, tenemos los temas que han estado rebotando un montón últimamente, que son, por ejemplo, el cambio climático, los derechos de las minorías, que vemos un montón en redes sociales ahora último, la economía o, por ejemplo, también la educación. A ver, hay encuestas recientes y distintos estudios respecto de los intereses que hoy tienen los jóvenes y fundamentalmente el primer interés que tienen hoy por hoy los jóvenes tiene que ver con la educación, con la posibilidad de que la educación sea un medio para poder desarrollar sus talentos, desarrollar sus capacidades, sus competencias, poder conseguir un buen puesto de trabajo, y en general desarrollar un proyecto de vida. O sea, hay mucha preocupación de la juventud hoy día respecto de lo que ellos puedan hacer con su vida. ¿No? O sea, la juventud o la generación que hoy está presente, de alguna manera lo que tiene es, es mucha es es una aspiración muy grande de lo que ellos pueden o ellas pueden ser. Entonces, yo creo que vivimos con una juventud, una generación que piensa y quiere hacer cosas en grande, ¿no? Entonces, de ahí vienen las otras agendas, creo, ¿no? Por eso la juventud piensa en el cambio climático, por eso los jóvenes están pensando en lo que tiene que ver también con la protección de los derechos de los animales, con los derechos humanos, el enfoque de género, que es un enfoque también de igualdad y de equidad, en general todas las luchas que tienen que ver contra la discriminación y a favor del principio de igualdad. Entonces, creo que nosotros, la juventud ahora tiene una agenda más democrática, más liberal y más progresista. Y los temas vinculados a ello son los que más se están interesando a los jóvenes, no solamente a la hora de votar, lo que buscan ahora, si es que desean militar o no en un partido político, es que estos valores democráticos, liberales y progresistas también estén en los propios partidos políticos donde ellos buscan participar. Entonces, ese creo que es un asunto sobre el cual hay que profundizar más, porque ese creo que es el reto que se tiene ahora en los partidos políticos en el Perú. La gran mayoría de los partidos políticos en el Perú no tienen estos valores democráticos, liberales ni progresistas, y eso es lo que está alejando a los jóvenes a los jóvenes de la política. Esa es al menos la interpretación que yo tengo. Claro, y justamente en las últimas elecciones que hemos tenido, por ejemplo, yo buscaba mucho lo que era el tema de educación y salud, acompañado obviamente de economía, en los planes de gobierno y veía que en verdad la educación está tomando un casi tercer plano, o sea, casi nadie hablaba de verdadera educación, ¿no? O sea, por ahí teníamos alguna que otra propuesta que tenía que ver con quizá escuelas rurales o el volver a clases de manera progresiva, pero, por ejemplo, vemos ahora que supuestamente el presidente que tenemos quería también intentar hacer que volvamos a clases y ni siquiera estamos avanzando con vacunas, ¿no? Entonces sí, creo que la educación es un tema muy importante, pero que a la vez siento que está siendo dejado de lado. Ah, Dieguito, estás muteado. Ayer incluso hubo una marcha, ¿no? De un colectivo Sí, a favor de retornar a las clases presenciales, ¿no? sí, hace poquito, hace unos días. Sí. Justamente, ahora yo quería hacerte una pregunta, Flor. Sabemos que el presidente no tiene una buena relación con los medios de prensa, no tiene una buena relación tampoco con la oposición, al parecer, y justamente una de sus propuestas era la de crear como que espacios alternativos, ¿no? De diálogo, de participación política, estos espacios sociales, ¿no? Entonces, yo quería saber si tú crees que esta propuesta oficialista es un tema más político o si de verdad pueden construirse como espacios ciudadanos de participación. Importante, pero yo creo que lo del presidente más es un tema político
un tema de relacionamiento con una prensa que tampoco lo quiere, y hay un alejamiento, ¿no? Y una oposición que claramente no lo quiere, o sea, porque sí, si bien hay ciudadanía indignada y molesta como la que yo te puedo decir, oye, nuestro espacio o nuestra organización tiene una crítica, una posición crítica al gobierno, pero no es una posición obstruccionista buscando esa llamada vacancia, que creo que hoy día había una marcha también en ese sentido, sino que es una oposición que te dice, oye, todo frente para gestionar y priorizar adecuadamente y dar resultados que la ciudadanía está buscando. Ahorita, sí, la discusión o poner en medio de la conversación el tema de la Asamblea Constituyente puede darse, pero no puede ser la prioridad del gobierno. La prioridad del gobierno tiene que ser la gestión adecuada de las vacunas, la reactivación económica, es decir, el trabajo, y la educación. O sea, yo he estado la semana pasada en la Asociación Palomino, que es en el centro de Lima, por la Avenida Venezuela, por la Donofrio, niños de clase media, baja, clase media, no entendiendo por qué no podían regresar al colegio, y yo les decía, ¿y qué les falta, no? ¿Qué quieren? Volver al colegio. No es lo mismo las clases, a veces se nos ve el wifi, las profesoras no nos atienden, yo escucho una cosa y me distraigo por otro lado porque en mi casa hace mucha bulla, y sí, no aprendo, ¿no? Una niña de 11 años con una necesidad angustiante de volver a clases que sí, ¿no? Y esa debería ser la prioridad del gobierno, ¿no? Cómo enfocamos nuestras balas, pero lo que hemos visto es que tenemos un gabinete que es sumamente político, porque están haciendo todos política, obviamente vienen de los diversos espacios de izquierda que han apoyado la candidatura de Castillo, pero no tienen un tema de experiencia dentro de los cargos. Creo que la ex ministra de Defensa puso hoy día, al gobierno se va a tomar examen, no se va a aprender. Entonces uno va a dar examen a los puestos de dirección, no va a aprender. Y es sumamente importante porque nadie niega que hayan personas, ya, de repente no tienen la experiencia, pero al menos algo, ¿no? Al menos un mínimo, pero tampoco vas a poner a alguien de ministro, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia sí relativa, pero yo no voy a decir, oye, yo estoy capacitada para ser ministro ahorita. Tal vez de acá a unos 5 años que conozca más, uno tiene que ser consciente, ¿no? De eso. Entonces, el relacionamiento de Castillo con la prensa es más un tema de voluntad política que él no quiere acceder, porque diversos espacios de comunicaciones se han abierto, ¿no? Está este Epicentro ahorita, que es más prensa independiente, La Mula, tienes al propio diario de Curwen, Amanra, hay un montón de prensa alternativa en la que tú puedes brindar también declaraciones y que la ciudadanía y sobre todo los jóvenes van a escuchar. Pero es un tema de voluntad política. Ya, si tú dices, ay, no, la prensa mermelera, porque es el discurso un poco de la gente del entorno de Castillo, no, esa prensa está comprada, ya, pero hay la prensa alternativa, que también hay plataformas digitales o espacios digitales donde se acumula mucha ciudadanía para informarse, ¿no? Has puesto una persona completamente confrontacional para liderar todo el tema del gabinete ministerial. Tienes cuestionados dentro de tu gabinete. Hay un retroceso en el tema de las vacunaciones. No hay una buena gestión del tema de las vacunas, no se están trayendo, no hay un monitoreo. O sea, se te está cayendo a pedazos el gobierno. ¿No? Tú empezaste diciendo, Diego, algo muy importante con el tema de la aprobación. Nosotros sabíamos que Castillo o Keiko no iban a lograr una aprobación como de luna de miel porque la segunda vuelta los llegó a ellos con un 10 y un 14, un 14 y un 16% de intención de voto. Eso se convirtió luego en la mitad, pero no era una legitimidad real, pues. Han ganado con mínimo, son mayorías mínimas, por decirlo así. Entonces, no vamos a tener una aprobación, y más si cometemos tantos errores y no vemos voluntad de cambio en esto, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa el tema de la vacuna. Claro. ¿Cómo está sucediendo? Y una de las, claro, al respecto, una de las cosas que a mí no sé si decir me preocupan o me molestan, creo que me preocupa más del gobierno, es que yo siento personalmente que Castillo tiene como que una idea de que tiene 100% de aprobación, ¿no? Y puede aprobarse la palabra de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso creo que también ha puesto ese gabinete que es confrontacional. No sé si tú también lo veas de esa forma. Yo creo que más que eso es devolver fuerte. A mí es una repartija, no quiero llamarlo así porque suena muy duro, pero es como que ya a ti te tocó 2 ministerios, a ti te va a dar dos, pero al final el país
Esa es la que perjudica. Las personas hables, o sea, yo escuchaba el otro día, yo no quiero bono, yo quiero que me devuelvan el trabajo. Sí, hay que ser propositivos y no acusar, que quieren señalar, porque hay de ese discurso dentro de las redes, cuando uno opina en contra, ¿no? O sea, uno tiene que ser crítico, tiene que ser ciego. Entonces, no es un tema de que lo peor a Castillo, pero tengo que alzar mi voz cuando sea Castillo, sea Sagasta, quien sea, al final que es el ciudadano de a pie. Nos perjudicamos todos, una repartida de puestos de personas que no están capacitadas para gobernar ni dirigir nada, ¿no? Entonces, es lamentable. Bueno, ahora vamos a pasar con una pregunta para Rodolfo otra vez. Bueno, queríamos preguntarte si es que en estas elecciones presidenciales tú consideras que han ganado las ideas de los jóvenes o las ideas de la gente mayor, de los adultos, diciendo que conversaba de vez en cuando o sea, con la misma gente, ¿no? Y Diego decía esto de lo de las mesas de diálogo, ¿cómo podríamos nosotros como jóvenes también alzar la voz y ser escuchados por políticos? Creo que esta división de jóvenes y adultos, no sé si sea tan adecuada. Yo lo diría, si es que los valores liberales, democráticos y progresistas que defienden los jóvenes se han visto representados en estas elecciones. Y yo diría que a la luz de los resultados en las elecciones presidenciales y en las elecciones en el Congreso, yo creo que la representación es muy poca. Es muy, muy, muy poca. Es una representación limitada. Y creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre sobre varias cuestiones de fondo, ¿no? Primero, ¿por qué el voto de los jóvenes se dividió tanto después de haber estado tan unidos en las elecciones, perdón, en las marchas contra Merino, ¿no? Las marchas contra Merino se vio que fue un movimiento desde los jóvenes, un movimiento político, social, que no lo vemos desde el bicentenario, o sea, desde hace de hace un año ha ocurrido eso. Entonces, ¿cómo habiendo ocurrido eso, en las elecciones no obtenemos la representación que quisiéramos obtener? Entonces, yo creo que ha habido demasiada dispersión de parte de los jóvenes, y eso también nos tiene que llevar a que más bien haya más espacios donde los jóvenes debatan y estos valores democráticos, liberales, progresistas se pongan en agenda y encuentren los jóvenes partidos políticos que de verdad los representen. Ese creo que es el reto ahorita, que haya un partido político, y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, el Partido Morado, pero independientemente que se llame Partido Morado o se llame otra cuestión, que haya un frente político que pueda agrupar todas estas banderas de los jóvenes, todas estas causas de los jóvenes, para que pueda haber una efectiva representación. Creo que ese es un asunto clave desde un punto de vista de la política. Ya desde un punto de vista del activismo, de la sociedad civil, sí, creo que es importante que los jóvenes conversen sobre cuáles van a ser sus banderas de cara a los próximos años, ¿no? Creo que es muy importante que los jóvenes tengan claro cuáles van a ser las banderas de lucha. Las banderas de lucha en los últimos años creo que han estado vinculadas más a la defensa de la democracia y a la lucha contra la corrupción. Yo creo que ahora también van a estar esas banderas, pero creo que habría que añadirle otras, ¿no? Tendría que añadirle otras, tienen que haber otras banderas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, que tienen que ver también, por ejemplo, con la idoneidad de los ministros, que tendrían que ver también por ejemplo, con el tema de la vacunación de los jóvenes. Entonces, creo que es importante que los jóvenes vayan debatiendo y vayan definiendo estas agendas a nivel programático, ¿no? Entonces, si tenemos claro cuál va a ser el frente político
y si los jóvenes tienen claro cuál va a ser programáticamente cuáles van a ser sus luchas, que no pueden ser más de 4 o 5, pero que haya una constante actividad de jóvenes, creo que la situación va a ser mucho mejor para los próximos años y la representación de los jóvenes va a ser mejor. Esa es mi respuesta por el momento. Sí, en verdad tienes mucha razón respecto a la división que ha habido en los grupos de jóvenes, porque justamente eso era lo que me sorprendía mucho, ¿no? Ver cómo es que mis amigos, después de haber estado todos juntos, unidos en noviembre del año pasado, de la nada estaban divididos en tres, y mucho se habla de que supuestamente los mayores, los adultos, son los que son chapados a la antigua, pero también tienes a muchos jóvenes que son conservadores. Hay una ola de chicos conservadores de nuestra edad también. O sea, son una gran cantidad de ellos, ¿no? Uno piensa que los jóvenes son más liberales, pero en verdad ese es un grupo de, ¿no? Quizás los que intentamos hacer más bulla, pero claro, no somos todos y no podemos dividir adultos y jóvenes, sino claro, entre ideologías políticas de cada uno, pero gente ahorita la urgencia es otra, ¿no? Tratar de no dividirnos, sino unirnos en la lucha de poder mantener el país. Claro, buscar ese llamado mínimo común para poder defender lo que creemos. Y yo creo que todos van a estar de acuerdo en que lo que necesitamos recuperar es a nuestro país, necesitamos recuperar la educación, necesitamos generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. Entonces, esos mínimos comunes, en vez de estar peleándonos si estamos a favor o en contra de algo, buscar unirnos, ¿no? Creo que es el reto que hoy tiene la gran mayoría de jóvenes, ¿no? Reactivarse económicamente, reactivarse educacionalmente, centrar toda nuestra preocupación hoy, ¿no? Y nuestra activación también política. Claro, quizá quién sabe en algún futuro o sea, si es que nos llegamos a organizar bien, pueda salir justamente lo que comentaba Rodolfo, ¿no? Un partido que pueda unir al menos como un híbrido de todo, ¿no? No se quiere ir a extremos, ¿no? Ni extrema derecha, ni extrema izquierda, ni ser súper liberal, ni tampoco ser súper conservador. Entonces sí, pues, ¿no? Quizá en algún futuro encontremos un partido que se nos pueda acomodar y que trate de buscar esas ideas también. Me pareció bastante interesante la respuesta de Flor. Y justamente yo quería pasar, Rodolfo, a preguntarte lo siguiente. Esta pregunta le iba a hacer para Flor, pero creo que también es adecuada para todos, en realidad. Yo quería saber, yo me acuerdo que en la primera entrevista con Flor, ella me dijo que no necesariamente, eh, ¿Hola? o sea, no necesariamente para estar en Ya te política necesitabas ser joven. O sea, no para hacer joven la política necesitabas ser joven nada más, sino tener ideas de jóvenes, ¿no? Entonces, yo quería saber si tú piensas que en este Congreso, la juventud del Congreso tiene ideas jóvenes, o cómo pueden hacer los jóvenes para que sus propuestas se vean traducidas en políticas públicas o se vean escuchadas por sus representantes, ¿no? Ya. O sea, la pregunta que tú estás haciendo es muy, muy, muy compleja. Nosotros como Partido Morado, cuando empezamos esto, hablábamos siempre de no a los dinosaurios, ¿no? Si se acuerdan, la campaña de Julio Guzmán del 2016 era los dinosaurios versus los morados. Y esa fue la esencia con la cual se funda el Partido Morado, lo que básicamente nos capta a nosotros, a mí y a Flor y a muchos jóvenes más, de involucrarnos en política. Pero ¿sabes cuál es el problema, Diego? ¿Sabes cuál es el problema a todos los que nos están escuchando acá? Que el Estado, el sistema político, está organizado precisamente para los dinosaurios. Desde el mismo hecho de que tú, para fundar un partido político, tienes que hacer todas las cosas en papel y no las puedes hacer electrónicamente, ya te das una idea de lo jurásico que es el sistema político y electoral. Todo es en papel, todo es enredado, todo es complejo. Claro. En general, la misma dinámica política te lleva necesariamente a esta política tradicional. Y evidentemente los partidos que hoy tienen representación en el Congreso son partidos más viejos que el Partido Morado.
y evidentemente expertos en ese tipo de política se sienten cómodos con esa política, se sienten cómodos con una política donde hay caudillos, donde la dirección es vertical, donde todo se compra, todo se vende, y eso va, o sea, son valores políticos que no van con los jóvenes. Los jóvenes quieren las cosas más horizontales, más rápidas, más transparentes, más directas, quieren ver los beneficios inmediatos, no les gusta el floro, eh, eso, ¿no? Entonces, eh, la forma de organización política, se los pongo así, la forma de organización política jurídica, y además a lo cual los medios tradicionales de comunicación también se han acostumbrado, no empata con los jóvenes. Y siento que lo que ocurrió en las marchas de noviembre es que dijimos ya simplemente basta de esto, vamos a marchar, rechazamos esto. Pero siento de que esa generación aún no plantea esta agenda, que puede ser una agenda de 5 puntos, pero una agenda para los jóvenes. Y una vez que esa agenda esté clara, ese programa esté claro, todo va a ser mucho más sencillo. Yo sí creo que los jóvenes tienen que tomarse un tiempo y salir un poco de esta dicotomía de la segunda vuelta donde nos han metido, donde, o sea, el Perú era Keiko o Castillo, no, o sea, ninguno de esos dos representa a los jóvenes, ninguno de esos dos representa valores de futuro, no representa valores progresistas, no representa valores democráticos, no está, o sea, ninguna de esas dos opciones planteaba eso. Entonces, creo que los jóvenes deberíamos, o ya yo, en realidad yo ya estoy en, o los que somos jóvenes de pensamiento y de corazón, eh, deberíamos de ver cómo superamos ello. Y creo que la única manera de hacerlo es estar juntos, es empezar a debatir los que creemos en educación de calidad, los que creemos en el enfoque de género, los que creemos en derechos para todos, los que queremos un Estado que reparte de manera más equitativa la riqueza, un Estado que brinde servicios de calidad. Los que creemos en eso, tenemos que estar juntos. Los que queremos un Estado sin corrupción, que sea más transparente, más moderno, más digitalizado, los que queremos que los trámites se hagan mucho más cortos, los que queremos más oportunidades laborales y más oportunidades de vida en general, tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos y a partir de las distintas experiencias que nosotros tenemos, juntarlas e ir planteando, puede ser un frente político, puede ser un nuevo partido, no lo sé. En el caso de Flor y mío, bueno, tenemos este corazón que es morado y entendemos que el partido morado se identifica con eso, con esos valores. Pero independientemente de ello, ahorita ya el tema partidario, incluso ya es hasta, para los jóvenes es hasta secundario, pienso. Pero al final sí creo que los partidos políticos son al menos la única instancia en democracia que al menos hasta ahora la democracia ha permitido que nos organicemos. Entonces, querrámoslo o no, ese frente va a tener que confluir en un partido político o en varios partidos políticos que recojan esta agenda de los jóvenes. Pero yo siento que ahorita los jóvenes lo que tienen que hacer es plantear las ideas, estar más activos que nunca en las redes, tener más espacios como y seguir adelante en en esa línea. Yo, o sea, no diría, hay que militar en un partido político, ¿no? Yo me iría un paso más para atrás, ¿no? O sea, vámonos un paso más para atrás y olvidémonos de la política dinosauria, del sistema de partidos dinosaurios, de esta segunda vuelta dinosauria y de este congreso dinosaurio. Vámonos un paso más para atrás y digamos, ok, ¿cuáles son nuestras banderas? ¿Cuáles son nuestras banderas de lucha? ¿En qué creemos nosotros? Y en función de eso, organicémonos. Yo tengo mucha fe que los jóvenes solos pueden organizar un partido político, porque en el pasado nosotros lo hemos hecho, hemos organizado una campaña también solos. Entonces, yo creo que los jóvenes también pueden organizar un partido político, por supuesto que sí. Así que, pero hay que hacerlo. Hay que abrir los espacios, hay que abrir los diálogos y hay que hacerlo. Dos puntos justo sobre lo que dice Rodolfo.
Uno es sobre sí todo el tema de la burocracia que hay, en verdad es increíble, o sea, lo vemos por todos lados, no solamente en cuestiones del Estado, sino, por ejemplo, Diego y yo que estamos estudiando para ser abogados, Sí, podemos ver terrible. cómo es tipo, o sea, el terror de todos los abogados es ver las pilas y pilas de expedientes, De ¿no? expedientes, ajá. Entonces, lo que nuestros profes han ido enseñándonos es el cambio que estamos viendo, que estamos viendo futuro, que queremos hacer, que es el cambio a la oralidad, ¿no? Que los procesos ya no sean escritos, sino orales. Entonces, ¿por qué no llevar también ese proceso de dejar de lado la burocracia, no solamente del lado de todo lo que tiene que ver con lo jurídico, sino también podríamos llevarlo por parte del Estado, ¿no? O sea, para que no hayan tantas trabas, porque a fin de cuentas lo que al menos la gran mayoría de gente ve de un gobierno es lo práctico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha dado en físico? No van a ver como que tanto lo intelectual o qué tanto papeleo has hecho, porque a fin de cuentas eso no es con lo que ellos van a vivir, ¿no? Entonces, por Claro. eso muchas veces muchas personas que han hecho mucho esfuerzo atrás tampoco son reconocidas porque la gente no ve los resultados en físico. Luego tenemos el tema de los jóvenes y sus ganas. O sea, yo sé que los jóvenes en verdad tienen muchas ganas de participar en política, pero lo que hemos podido evaluar con también un grupo de amigos, de estudiantes, es que tenemos muchas ganas, pero no tenemos a alguien que nos guíe. Ya sea alguien mayor o alguien menor, o sea, no importa. Pero siempre, o sea, un grupo de personas grande necesita un líder, ¿no? Entonces eso es lo malo. Por ejemplo, incluso dentro de las marchas que hubieron en noviembre, no habían líderes, por eso fue que hubo tanta, o sea, tanta dispersión en las calles, ¿no? Y tanto alboroto. En algunos momentos, incluso hubo gente que decía que era gente de izquierda la que estaba liderando las marchas, pero nada que ver, porque incluso se podía notar que no habían líderes, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que los jóvenes encuentran un líder en quien pueden confiar y van a ser imparables, ¿no? O sea, Claro. sí. No, es que yo veo el problema, y ahorita para pasar de nuevo con Rodolfo, el problema que yo observo aquí es que el gobierno, bueno, el señor Castillo, el presidente Castillo, entró con una serie de propuestas de cambio, pero cambio significa revolución, a mi entender, y una revolución empieza con los jóvenes también. Y creo que Castillo, lo más joven que tiene en el Congreso es a Bermejo, y Bermejo piensa que Bermejo sigue viviendo en la época de Stalin, ¿no? Y él cree que el muro de Berlín todavía no ha caído, ¿no? Entonces necesitamos líderes políticos jóvenes, pero que tengan ideas nuevas, no ideas de hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la derecha, tenemos a varios congresistas que todavía piensan en McCarthy, ¿no? Todavía piensan que el comunismo los está persiguiendo, o que, o que mañana va a asumir el poder Vladimir Lenin o algo así, ¿no? Entonces, creo que es un problema de ideas también, ¿no? No un problema tanto de caras, es un problema más de ideas, ¿no? La política tiene que renovarse ideológicamente, ¿no? Y justamente en ese ánimo, Rodolfo, yo quería hacerte una pregunta, porque tú eres secretario general del Partido Morado, y justamente yo quería preguntarte, ¿tú por qué crees que se ha dividido tanto la votación de los jóvenes, ¿no? Porque hemos visto jóvenes con De Soto, que le dicen los nietos, tienes los jóvenes con Verónica Mendoza, que son los Vero Lovers, tienes incluso tienes hasta jóvenes con López Aliaga, ¿no? Que es la juventud aliaguista. Entonces, ¿por qué crees que en noviembre los jóvenes estaban tan unidos y ahora se han dispersado tanto? ¿Crees que es un tema ideológico? ¿Crees que es un tema de comunicación? ¿O qué crees que sucede? Es muy buena la pregunta que señalas. Creo que en estas elecciones lo que ha ocurrido es que los jóvenes se han ido donde de alguna manera sentían que sus propuestas más liberales, por ejemplo, en el caso de los de Soto, ¿no? Los jóvenes que son más liberales sentían que la posición de Soto los representaba más en lo liberal, ¿no? Los que se fueron con Verónica Mendoza también sentían que Verónica Mendoza los representaba más en su posición progresista. También han habido jóvenes que han votado por Bengolea, por Forsyth,
aunque no lo crean, sí han habido, o por la lista del Congreso forzada de algunas personas, porque han habido algunos candidatos jóvenes con foresight, pero sí, o sea, el voto al final se termina dividiendo. El fenómeno de López Aliaga es un fenómeno muy común a nivel mundial y también en el Perú, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que cuando hay momentos de crisis y cuando hay momentos de cambio, la gente se tiende a organizar para buscar estructuras seguras, ¿no? Y estables. Y es volver al viejo orden, ¿no? La propuesta de López Aliaga es, yo a veces veo y es como el mundo que me pintaba mi abuelita o mi mamá cuando yo tenía 5 años, ¿no? O sea, y no es real además por ellos mismos, porque están sumamente llenos de inconsistencias, o sea, Renovación Popular está sumamente lleno de inconsistencias y de muchas cuestiones adicionales. Pero creo que el problema va un poco por ahí, ¿no? Buscar que también dentro de estos espacios, incluso hasta los espacios conservadores, se tenga la posibilidad de intercambiar democráticamente. Eso sería muy bueno, ¿no? Y además de ello, creo que también es importante que el centro político tenga una identidad mucho más clara. Se hablaba de liderazgos y lo que decía Dani, lo que decías tú, o sea, es importante los liderazgos, los equipos y la forma de organización. Creo que todo eso es muy importante, pero no es solamente un buen líder o una buena lideresa. Creo que hay que tener buenos líderes a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Creo que hay que tener también una buena organización, hay que conformar un buen equipo y tiene que verse que la propuesta del centro tiene más contenido que las propuestas más de extremo de derecha o más de extremo de izquierda, porque al final estas propuestas que al final decían que eran liberales han terminado marchando a favor de marchan a favor de la vacancia o dicen que el sistema electoral está comprado y que la democracia en el Perú no existe, ¿no? Entonces, al final los liberales se alejan de ser liberales y se van más a la posición no democrática y se vuelven más conservadores. Y en el caso de los progresistas, que eran las personas que estaban con Verónica, terminan por esta alianza con Castillo, terminan abandonando todas sus banderas progresistas y democráticas. Entonces, eso creo que nos obliga a nosotros, a los que estamos en el centro político, a más bien reafirmarnos en nuestros valores y plantearles precisamente a los jóvenes, oigan, el centro político tiene valores claros y el centro político no va a abandonar los valores progresistas que sí tiene. El centro político no va a abandonar los valores liberales que tiene. Entonces, sí vamos a respetar la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad económica, pero también vamos a buscar el progreso para todos, las oportunidades para todos, pero de verdad, ¿no? De forma realista, de forma responsable, de forma moderada. Y creo que tenemos que pasar de ese ánimo revolucionario a un ánimo más reformista. Yo los invito también a leer este libro de Eduardo Dargent, que es muy interesante, que habla de la utopía reformista y de los intentos de reforma que han habido en el Perú y por qué fracasan tanto las reformas en nuestro país. Y creo que con matices y algunas diferencias que tengo, es un buen libro, es un buen ensayo por qué las reformas en el Perú, los cambios bien hechos, bien estructurados, bien planificados, no tienen al final eco en la población o al final no pueden realizarse. Y muchas de estas reformas tienen que ver con banderas que a los jóvenes les interesan. Entonces creo que eso nos toca ahora, ¿no? Reafirmar mucho más el centro político, hacerlo más, pero tener nuestras banderas de lucha claras y no abandonarlas por las presiones de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Eso es lo que nosotros no debemos de hacer nunca. Y tener claro, ¿no? Que al final las reformas, la democracia, los derechos, las oportunidades
siempre, y esto ocurre a nivel mundial, tienen mayores posibilidades de desarrollarse en una confluencia de centro que pueda agrupar los valores liberales y los valores progresistas que en una confluencia de extrema izquierda o de extrema derecha. Claro. Sí, justo en la misma línea de lo que estás mencionando de las divisiones, tenemos también ahora división respecto a, por ejemplo, la población limeña y la población rural. Entonces, esta pregunta quería dirigirla más a Flor. Si es que Flor nos podrías decir, a ver, por ejemplo, nosotros sabemos que, a ver, los jóvenes limeños no tienen las mismas aspiraciones, intereses e incluso preocupaciones que las personas, los jóvenes de provincia. Entonces, ¿qué herramientas podríamos darle a los jóvenes del interior del país para que su voz sea escuchada también? ¿Y cómo es que podemos diseñar políticas de gobierno enfocadas también en la población del interior? Es una pregunta muy amplia. Ahí yo le tendría algunos matices porque si bien hay una diferencia, y a mí no me gustan hacer muchas diferencias entre lo que es Lima y lo que es regiones, para mí el Perú es uno solo, y, y eso tendríamos que empezar a comenzar a construir esta nueva o esta narrativa veraz del Perú es uno, ¿no? El Perú es uno, sí hay diversidad cultural, hay diversidad climática, pero tenemos una misma historia que es común y tenemos necesidades, sea en Huancané, que pueden ser mucho más grandes, o sea acá en Caraballo, o sea en todos los lugares donde alguien sienta que necesita algo y que necesita ser satisfecho, que esa necesidad necesita ser o medianamente satisfecha, ¿no? O sea, ya no te digo completamente, pero necesitamos pensar en todos, porque ese es el principal problema que yo siento que hay en el país y en todos los que de alguna u otra forma queremos hacer incidencia política, ¿no? Comenzamos a dividirnos. Y hay un discurso a veces de victimización por un lado, de reivindicación justa por otro lado, o de paternalismo por otro lado. Entonces, al final nos quedamos en esas discusiones y sigue no habiendo agua en, no sé, pues en Charate, en Otusco, en la serranía, o sigue faltando infraestructura en la carretera Huancavelica-Ayacucho. Entonces, o te vas acá nomás a la pecera en Coyique y también no tiene asfaltado. Entonces, el principal problema, creo yo, para poder ayudar a que todos tengamos estas oportunidades es un Estado que piense en el Perú como uno y que entienda esa necesidad de servicio y de vocación. O sea, no es que no haya plata en el país, sino que tenemos gobernadores de derecha y de izquierda que se han dedicado a robarle la plata a la ciudadanía, de engañarlos cada 4 o 5 años, y hasta congresistas y presidentes, y de no resolver lo más esencial, que es la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Entonces, sí, los jóvenes tenemos muchas necesidades, aquí en Tumbes, como que en Tacna, de punta a punta, entonces sí hay algunas necesidades mucho más urgentes. Acá nomás en Cerro San Cosme y Cerro El Pino, tú ves que la incidencia de anemia en los niños es altísima, y eso pasa en diversas partes del país. Pero ¿cómo atender las problemáticas desde una mirada de integrar el país, no seguirlo dividiendo, ¿no? Esta frase a mí me suena mucho, y creo que por eso me reafirmo en el centro democrático, es: vamos a gobernar para los pobres. Ya, ¿y qué pasa con los de clase media? ¿Y ahí qué pasa? O sea, solo se convierte en un discurso vacío, porque al final todos tenemos necesidades. Unas más, eso lo tengo clarísimo, pero necesitamos comenzar a unirnos como país, como ciudadanía, a entender que el otro es importante. Para mí el principal problema del país, y ya lo he dicho en muchos espacios, es un problema de identidad. La falta de identidad trae corrupción, la corrupción te trae desigualdad. Entonces vas a seguir teniendo la falta de carreteras o de hospitales, porque la corrupción impide que eso se ponga como eje central del trabajo político, o eje central de un trabajo técnico, y esa falta de identidad con el otro, de que yo soy tu gobernador regional y soy de Cusco o soy de Junín y quiero lo mejor para ti, el desarrollo, no la tengo porque no creo. Voy a creer que para mí lo mejor es
llegar al poder, robarme la plata y ya. O sea, esta chica de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina, que es de la zona, que ha trabajado en la zona, yo he trabajado de orientador de servicios con ella, hoy está presa, alcaldesa, porque se dedicó a robar. Entonces, ese es el principal problema. Si tú, que has vivido en esta tierra, que conoces a la gente, que has sido su vecina o has tenido las necesidades que tiene el otro, ¿por qué llegas al poder para mentirle a la gente, para robarle, para jugar con sus aspiraciones? Yo me acuerdo que mucho en la campaña a mí me indignaba escuchar a la gente que decía, educación gratuita y de calidad para todos. Oye, ¿no piensas que hay una chica de 16 o 14 años o un chico que te escucha a ti y cree sinceramente en que que cuando tú llegues a julio al poder, le vas a otorgar educación de calidad? ¿O vas a Sí, poder, me acuerdo. ella va a poder acceder a un puesto en la universidad? ¿Por qué le Es más, tú lo mienten? mencionaste, Flor, perdóname que te corte en una entrevista. Me acuerdo que cuando te entrevistamos por primera vez mencionaste de que a veces los políticos prometen cosas que no pueden cumplir y al final por eso es que los electores se molestan con los políticos, ¿no? Y Se hay como que frustran. ese círculo vicioso, ¿no? Es que es una desconfianza constante, o sea, porque tú votas porque tienes un mínimo de esperanza, tú votas por alguien porque le crees un poquitito. Tú dices, no, yo no creo en la política, pero vas y marcas no sé, pues, una P, un lápiz, una K, marcas porque tienes un mínimo de esperanza. Yo he escuchado a personas que han votado como desde Keiko Fujimori, como han votado no sé, pues por Perú Libre. Y tienen un mínimo de esperanza y juegan con las expectativas. Y entonces tú no puedes hacer política para jugar con las expectativas de la gente. Tú tienes que hacer política porque de verdad crees que vas a poder resolverle los problemas con eficiencia, con gestión, sin robar. ¿Se puede hacer política de forma honesta? Sí. ¿Se pueden organizarse los jóvenes para poder hacer incidencia? Sí. El tema es la voluntad, el tiempo, la dedicación. Todo requiere tiempo, esfuerzo. Es difícil hacer política. Lo conversamos hace tiempo, Diego, cuando estábamos en plena campaña. Es durísimo para las mujeres jóvenes, durísimo. O sea, y acá nos ves queriendo hacerlo. O sea, yo no puedo por un puesto abandonar la lucha que yo vengo sosteniendo de que las mujeres tienen que tener dirección de gobierno y no solo pueden haber de 27 o de 13.000 puestos, 4.000 mujeres en puestos de dirección. Ahora es menos. Entonces, sí, porque voy a luchar desde adentro. Sí, es una frase falaz, pues. O sea, ¿cómo luchas desde adentro con todo en contra? Ya, vas a persistir, todo lo que tú quieras, pero al final tus principios, por lo que tú has luchado y por lo que mucha gente ha creído en ti, y ha creído que eres aliado, te pones de costado. Entonces, eso a mí me molesta y creo que por eso nos harta un poco. Yo a veces digo, ya, ¿sabes qué? No quiero hacer política, más es lo que me da en la cabeza, me enfermo, me estreso, pero luego voy y me voy a Palomino y veo a los niños que tienen necesidad, y ni siquiera es una necesidad absoluta de cosas, sino ese deseo aspiracional de ser mejor y de por qué yo con mis valores o con mis virtudes que tengo puedo hacer que eso se dé, me motiva a hacerlo, pero luego es como una constante de, ay, Dios mío, la clase política que tenemos, me da pena, me da vergüenza escucharlos, que solo están ahí para tomarse una foto y que se creen los chéveres y el marketing político es lo más importante. Yo digo, no, haz incidencia, jode, peléate, lucha por lo que crees, te representa de verdad. Veo congresistas que ahora se van a ir a viajar a todas las regiones del país que han sido elegidos por Lima. Yo a veces no entiendo. Sí, puedes hacer política en todo el país. En tu tiempo libre, tú representas ahorita un extracto de la población que es Lima, quédate en Lima y trabaja por Lima. 8 millones de habitantes que necesitan ser escuchados y tú eres su representante, ¿no? Entonces, los pies en la tierra, el foco de atención en lo que te han elegido y hacer las cosas bien. Nada nos cuesta, o sea, nada nos cuesta ser honestos. O sea, no debería ser un pedido de la ciudadanía ser honestos, que un político sea honesto o que un alcalde cumpla su palabra. Debería ser algo que ya esté implícito, ¿no? Pero todo el tiempo votamos con miedo, con algo de esperanza sí, pero con el miedo que no nos hagan lo mismo de siempre. El roba pero hace obras. Y eso, no sé, me frustra. No, y además hay mucha gente que vota sentimental, o sea, sentimentalmente, pero por un tema no de esperanza, ¿no? Sino por un tema de odio. Odio más a tal político, Claro, entonces son más voto por su emociones. contra, Ajá. ¿no?
Claro, o Entonces, sea, yo me acuerdo que tú conversamos con Diego en la segunda vuelta y Diego me decía, pero tienen que apostar por alguien. Pero, ¿cómo apuestas si tú sabes que ambos no Exacto, representan, ¿no? Mantener la firmeza del centro es muy democrático es difícil. también marcar tu posición en decir, señores, vamos a hacer una oposición crítica porque esto es lo que tenemos y ninguno de estos nos da garantías de nada. No que si hubiera estado Keiko hubiera sido mejor, no. O sea, no claro, Hubiera porque podemos no sido hablar sabemos qué desde la hubiera ucronía pasado, no tampoco, sabemos qué ¿no? hubiera pasado si estuviera Keiko, ¿no? O sea, no existe claro, ese escenario, no existe. no. No, porque para los dos representan, ya todo el país y la crisis que viene es a partir de la segunda vuelta. O sea, los dos candidatos que quedaron eran los dos candidatos, o sea, hubiera sido peor que hubiera caído López Aliaga. Yo no sé No, qué hubiera sí, pasado ahí. no. Pero no representaban nada, o sea, no democráticamente hablando y con todos los ideales progresistas, liberales que muchos del país defienden, esos dos candidatos no te representaban nada. Entonces, el asume No, tu voto también me parece como, ¡ay, ¿sabes Dios! qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora siento que esto se ha trasladado también a otros, a todas las elecciones. O sea, creo que esto va a ser la nueva normalidad de las elecciones. Porque, por ejemplo, ayer estaba hablando con un grupo de amigos y me pusieron una situación extrema en donde tenía que marcar sí o sí entre López Aliaga e Indira Wilca. Y yo les decía, pero yo no creo en ninguno de ellos dos. O sea, yo ya he como que traicionado mis ideales en la segunda vuelta votando por un candidato en el que no creía y por algo como la alcaldía de Lima no lo voy a hacer porque yo no quiero normalizar esta conducta en donde sí o sí tengo que votar por alguien y para que después estén diciendo de que asuma mi voto, me estén sacando en cara mi voto o después sentirme culpable como me sentí después de la segunda vuelta por haber votado en algo en lo que no creía, pero lo tuve que hacer por esta polarización política, ¿no? Entonces, no creo que sea algo normal, o sea, no me parece que estemos normalizando esto en política, ¿no? Pero faltan Igual, manos, o sea, faltan más, perdóname, Dani, te corté. sí. No, o sea, decía que en verdad yo creo que es mejor tener que escoger entre dos opciones a tener que escoger entre 18, ¿no? O sea, hicimos eso en la primera vuelta y terminamos más polarizados de lo que pensábamos y gracias a eso el voto se dispersó un montón. O sea, a fin de cuentas la derecha estuvo desparramada por todos lados, el centro se perdió, la izquierda, tipo, supuestamente pensábamos que era fuerte, pero también estuvo dividida. Entonces, yo creo que mientras menos opciones tengamos, mejor. Te obliga, sí, es un fastidio, sí, pero te hace ser más responsable con tu voto. Entonces, yo creo que a veces sí es un poquito necesario, ¿no? También, justo ya para cerrar este tema, quería acotar dos cositas respecto a lo que decía Flor. Uno, sobre que tienes toda la razón del mundo respecto a el hecho de que caemos en un error al separar a los llamados, por ejemplo, no sé, ciudadanos, o sea, la gente que vive en ciudad que la gente que vive en espacios rurales. Porque eso era más a lo que creo que iba la pregunta, no tanto como que Lima provincia, porque en Lima también hay sierra y en provincia también hay ciudad, ¿no? Yo creo que sí, también el lenguaje influye mucho en la forma en la que nosotros pensamos como conjunto, como comunidad, Ujú. entonces sí, toca cambiar eso también un poco. Y dos, estabas hablando también sobre las mentiras y los políticos. Me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, un profesor nos contaba esta segunda vuelta que hubo entre Vargas Llosa y Fujimori en los 90, en la que Fujimori se basaba su discurso en un discurso populista, mientras que Vargas Llosa trataba de decir la verdad, ¿no? Trataba de decir que de verdad iba a haber un shock y Fujimori decía que no iba a haber ningún shock. La gente terminó votando por Fujimori y no ¿Qué por es el Vargas shock? Llosa, porque según mi profesor, Vargas Llosa hizo el peor error que un político puede cometer, decir la verdad. Literalmente nos dijo eso, nos dijo, el peor error que un político puede cometer es decir la verdad. Porque a fin de cuentas, lamentablemente, vivimos en un país en el que la gente te puede comprar una mentira dulce en vez de aceptar una verdad amarga, ¿no? Entonces sí, yo creo que falta también que abramos un poquito nosotros los ojos como población en conjunto y si tú ya tienes los ojos abiertos, o sea, ayudar a que el otro también los abra, ¿no?
que no te dejes engañar y no te dejes endulzar por cualquier persona que te pueda decir que te va a cumplir tus sueños, cuando en verdad no sabes si tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Claro. O técnicamente se puede o no, ¿no? O sea, Claro. yo puedo hablar de lomo de corvina en campaña también vamos a llevar agua, vamos a declarar el agua como un bien público, ya es el agua un bien público y Sí, vamos a es declarar un en derecho. emergencia. Una ley declarativa no tiene incidencia para que le puedan poner agua a una persona, o sea, No, cosas para que la nada. ciudadanía no sabe y que muchos políticos usan, ¿no? Pero para no monopolizar la conversa y que converse Rodo un poco y que nos dé su apreciación. Sí, justamente tenemos una pregunta para Rodo, que es la última, y ya para pasar una pregunta conjunta a las dos. Rodolfo, nosotros queríamos saber si tú crees que la batalla por el electorado juvenil la ha ganado la izquierda o la ha ganado la derecha, y qué esfuerzos rescatas de ambos lados, ¿no? O sea, ¿qué crees que han hecho bien para ganar ese voto? Y yo quería saber desde el centro qué consideras que han hecho bien ustedes respecto al voto juvenil, ¿no? A ganarse el voto de los jóvenes. Yo creo que sin los jóvenes no habría existido, a ver, empecemos por nosotros. Creo que sin los jóvenes no habría existido el Partido Morado. El apoyo que tuvo el Partido Morado y el movimiento morado de parte de los jóvenes en la elección del 2016 y en la construcción partidaria es increíble. Entonces, y sobre todo el respaldo también que se tuvo en la primera elección del Partido Morado, que elige la primera bancada del Partido Morado, creo que sí es importante y hay que destacarlo. Pero creo que también el partido termina fallando en esta última campaña en conectar con lo que los jóvenes requerían, ¿no? Y creo que esa es la autocrítica que tenemos que hacernos. Sé que hay un montón de jóvenes que han votado por el Partido Morado, pero creo que eso se ha concentrado fundamentalmente en Lima. Han habido muchos jóvenes en las regiones que apoyaron la construcción del partido, pero eso no se ha reflejado en los votos, ¿no? Entonces, creo que nosotros en algún momento del camino, eso se ha perdido. Y debe ser de que los jóvenes esperaban de alguna manera liderazgos más claros, más directos, luchas más fuertes de parte del partido en las agendas que a los jóvenes les importaban. Y creo que ese es el siguiente paso que el partido debería seguir. En el caso de la derecha y la izquierda, creo que hay jóvenes que se identifican de forma positiva con valores, en el caso de la derecha más extrema, los valores conservadores, y la centro derecha, los valores liberales. Y también en la izquierda, también siento que existe lo mismo. Ahora bien, ¿cuánta participación se le ha dado a esos jóvenes? Sí hay jóvenes que están participando en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Cabero, Rosángela Barbarán, está también Sigrid Bazán, está Betsy Chávez, ¿no? O sea, sí hay una Tudela. representación mayor. También hay parlamentarios jóvenes en Renovación Popular, si mal no recuerdo. Sí hay una representación de parte de los jóvenes, tal vez un poco mayor de la que había antes en los espacios de izquierda y de derecha. Sin embargo, creo que la mayoría de la agenda de los jóvenes, que es una agenda más liberal y progresista y democrática, no está incluida por la mayoría de partidos en los programas de gobierno y tampoco en los candidatos. Y al final eso termina afectando la representación, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado en lo que es en tener candidatos y candidatas jóvenes, pero las agendas que interesan a los jóvenes me parece que siguen estando excluidas de los planes de gobierno de los partidos, excluidas de los idearios de los partidos, tanto de izquierda como de derecha, y además también los propios candidatos no están defendiendo esas banderas, ¿no? Entonces,
creo que la obligación de los partidos políticos del centro, de la izquierda y de la derecha es recoger la agenda de los jóvenes, recoger los valores de los jóvenes y organizarse más en ese sentido y mejorar la representatividad de los jóvenes de cara al futuro. Creo que ese es el gran reto. Mucho se habla del tema de la agenda de los jóvenes, los intereses de los jóvenes. Esa es una cuestión, pero creo que un partido o una organización política también debe recoger los valores que tienen los jóvenes. ¿Y qué valores tienen los jóvenes? La horizontalidad, la transparencia, la honestidad, la sensación, ese objetivo que tienen los jóvenes de que todos seamos iguales y no seamos discriminados, este sueño que tienen muchos jóvenes de vivir. ¿Ah? La practicidad también, digo. Claro, o sea, también no el hacer, no el hacer. El no complicarse mucho la vida, que no te metan floro, todo eso también es algo que tiene que incorporarse en la política. O sea, estos políticos que hablan y hablan y hablan y hablan difícil y no hacen nada, sí, pues los jóvenes son personas que van más a la acción y quieren ver eso en sus políticos y no quieren ver políticos que les hagan perder el tiempo, ni siquiera en el celular, ni siquiera en el Twitter, y menos aún en la gestión del gobierno. Entonces, los jóvenes prefieren otras cosas, ¿no? Sí creo también que hoy por hoy lo que los jóvenes desean es oportunidades para progresar y desarrollar sus talentos y sus capacidades. Y eso puede ser desde estudiar en la universidad, estudiar en un instituto, tener un buen trabajo, tener carreteras, tener internet que los puedan interconectar por todo el país. Entonces, creo que ese es el sueño de muchos jóvenes, de vivir en un país mucho más interconectado, integrado, donde hay oportunidades laborales, donde hay oportunidades de educación, donde finalmente podemos ser mejores de lo que de donde empezamos, ¿no? Y esa aspiración está ahí y creo que necesita volverse política. Y política puede ser espacios como como puede ser un partido político, pero tiene que volverse política. Y si, por ejemplo, en el caso del derecho, los practicantes y los estudiantes tienen inquietudes sobre cómo va a ser el derecho en los próximos años y que claman a gritos que el derecho se modernice, pues hay que organizarse y a partir de esas pequeñas causas lograr victorias para tener un sistema jurídico más moderno y más acorde a lo que nosotros queremos. Entonces, creo que las luchas están en distintos ámbitos y hay que plantearlas. Pero sí hay que valorar los avances que hay, pero sí siento que son insuficientes para lo que los jóvenes desean, ¿no? Y para la representación que existe en el mundo. Vean en el mundo, hay en el mundo y en América Latina, tenemos presidentes de menos de 40 años, tenemos alcaldes de las principales ciudades de América Latina que han ejercido a los 35, 40 años y nosotros nos quedamos un poco como que en el aire, ¿no? O sea, uno ve un político de menos de 50 años y dice, uy, es una joven promesa de la política peruana. Entonces, creo que eso, o sea, eso se tiene que terminar, pero ya, ¿no? Es urgente también una renovación de rostros general en la política peruana y que los jóvenes no solamente tengan un lugar en el Congreso, ¿no? Sino tengan un lugar importante en toma de decisiones. Sería excelente que en una región hubiese un gobernador de menos de 40, ¿no? O que tengamos el alcalde de una provincia importante también de menos de 40 o en una ciudad importante de nuestro país. Yo estoy seguro pero obviamente con un movimiento de jóvenes que los respalde detrás, porque también ha habido casos de alcaldes y gobernadores jóvenes, pero que van con un movimiento que tiene como 20 años, 30 años y puros dinosaurios alrededor de ellos. No, o sea, que sea parte de un movimiento de renovación de jóvenes, me gustaría ver más eso en el Perú en los próximos años para que realmente haya una renovación de la política peruana. Jóvenes que están en acción, que están en temas importantes,
porque dirigir una ciudad importante en el Perú es algo relevante y que le cambian definitivamente la vida a muchísimas personas. Si se da eso, creo que va a haber un avance importante para la renovación de la política peruana. Puede Y ser mi partido de los justamente, jóvenes. justamente hablando de eso, ya quería pasar a la última pregunta. Esa es una pregunta para los dos. Así que yo quería saber si ustedes, bueno, ya le pregunté a Flor, pero no me quiere decir, así que espero que me dé la exclusiva hoy. Yo quería saber si ustedes han pensado o piensan postular algún cargo en las elecciones que se vienen del próximo año, municipales. Y regionales. Ya me has dicho, Flor, que pesado soy, que yo te quiero ver en todos los cargos de elección popular, pero de verdad quiero saber si ustedes van a postular. De verdad, me gustaría O sea, personalmente sería muy saber. interesante, incluso teniendo en cuenta el discurso que tiene Rodolfo, así como lo tiene Flor, respecto a los dinosaurios y, por ejemplo, que, o sea, mucho se habla de cambio, pero tenemos a un grupo de congresistas que ha estado en su cargo durante 20 años. O sea, obviamente eso no va a cambiar, ¿no? O sea, a menos que salga esa persona, tipo, no vas a poder cambiar, no vas a poder cambiar respecto a algo grande, ¿no? Entonces, sí nos da un poquito de curiosidad si es que van a llegar a postular el próximo año. Bueno, por mi parte, no tengo nada pensado, incluso es un break también del quehacer político, porque la del 2020 y la del 2021 hemos estado construyendo un partido con esta idea de cambio del país, con esta necesidad de cambio y con todas las ganas de que eso realmente se dé. Creo que también el tema político, la coyuntura, la construcción nos ha dejado un poco apartados de nuestro propio desarrollo personal, familiar, y creo que sí, o sea, me siento orgullosa, no cambiaría lo que decidí hace 6 años construir por nada, estoy orgullosa de cada paso que he dado, pero también creo que es momento de pensar en uno, yo he dado todo lo que he tenido por la política, y sí, a veces es triste, ¿no? O sea, yo también he pasado por un momento muy sensible en el tema de qué hacer con mi futuro. No me veo el próximo año postulando. Sí, voy a acompañar procesos que yo sienta que van a representar mis ideales y mi forma de ver el Perú. Voy a seguir haciendo incidencia en el espacio en el que esté, pero esta Flor fuerte, viva, quiere también descansar un poco. O sea, me ha costado mucho estos 6 años, mucho. Dejé una maestría fuera, he dejado buenos trabajos y creo que sí, lo meritaba porque entiendo cómo es el país, conozco qué hay que hacer, tengo la experiencia, pero creo que en 10 o 15 años que de repente retome mi actividad política, voy a ser mejor y lo voy a hacer mejor y voy a inspirar más y tal. Pero hoy, el próximo año o en unos años, no lo sé. Yo ahorita quiero solo descansar, vivir, estudiar y nada. No sé lo que me depare el futuro de acá al otro año, pero ahorita mi idea es ver crecer a mis sobrinas, tener mis hijos, estudiarme una maestría afuera y trabajar en algo que me guste, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que yo quiero. No Pero quiero seguir si vas a seguir peleándome. en el Partido Morado, o sea, si vas a seguir No lo en la sé. construcción. Soy militante, yo me uní al Partido Morado por unas ideas, unos principios. Si eso se mantiene, con esta renovación que se va a dar, lo voy a hacer. Y si no, pucha, fue una buena experiencia. Creo que siempre voy a tener esos principios y esos valores por los que defiendo. Y cuando vea la necesidad de volveré. Pero no es que me vaya, o sea, yo estoy activando en mi base distrital, sigo siendo dirigente nacional del partido hasta que se cambien las autoridades. Para mí, cerrar los procesos es cerrarlos bien, no dejar todo tirado e irme, sino que mi mandato de dirigente nacional acaba en tal fecha, hasta tal fecha voy a dar todo de mí y luego tomaré mis decisiones, ¿no? Y nada, y creo que eso está bien, me lo merezco. He entregado mucho y creo que nadie se puede quejar del trabajo que hemos venido realizando todos estos años.
y ahora es momento más de ser un poco de ese egoísmo racional que uno también tiene que tener y de pensar en uno, ¿no? No me veo en una campaña regional, no sé, de repente hay un líder que me inspira y lo apoyo, pero más allá de hacer alguna consultoría política que de repente también me llamen, que ya me están llamando para poder asesorar algunas campañas, no creo que yo sea un actor o una actora de la contienda 2022, no lo creo. ¿Y tú, Rodolfo? ¿Tú vas a postular a algún cargo para las regionales, municipales? Para las regionales no, no es algo para lo cual en este momento estoy pensándolo. Creo que al igual que Flor, en este momento es bueno además también para... Creo que se cortó. Creo que tuvimos un problema de conexión. Ahí está. Ahí está. Pero ya tenemos las exclusivas. Ahora sí, Listo, Rodolfo, ahí se te están. escucha. Ya tenemos la exclusiva de que ninguno de los dos va a postular, lamentablemente, para las municipales. De verdad nos hubiera gustado tenerlos a los dos postulando, pero cada uno tiene su proceso de desarrollo personal. Yo creo que en verdad es completamente entendible. O sea, da un montón de pena. O sea, ver a alguien que tiene un montón de potencial como que tomar un poquito de paso al costado, pero a la vez es como, oye, también tienen una vida, ¿no? Claro, O sea, claro. todo el mundo te advierte antes de entrar a política que entrar a política es literalmente dar tu vida, ¿no? Pero hay momentos en los que uno también tiene que decir como que, oye, un ratito, me tomo un descanso, exacto. tipo, yo también rehago un poquito de mi vida y ya después vuelvo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es completamente entendible, o sea, no es como que entras a política y nunca más vas a poder salir, o sea, para Claro. nada. Te Es retiras, más, ¿no? el hacer política es acción social, o sea, no es como que uno esté obligado a hacerla, pero lo hace por amor, ¿no? Entonces sí, yo creo que, o sea, es completamente entendible, pero bueno, o sea, si no están ellos, igual podemos encontrar a más gente, ¿no? En la que podamos confiar mucho. Así es. Siempre va a haber alguien en el que puedas confiar. Y si no, te involucras tú. Es Claro. importante. Yo le decía la necesidad de involucrarse a Diego, porque, o sea, Me lo has dicho varias veces y yo de verdad quiero agradecerte por eso. Importantísimo que los jóvenes que tienen ideales, que tienen principios, que son honestos, hagan política. Yo nunca voy a dejar de decir eso. Si no son ustedes los que vienen y la hacen y la toman y se pelean y hacen todo lo necesario para cambiar esto, somos pocos los que queremos hacerlo. Hay un sistema que juega en contra a cualquier cambio del status quo político y que se te viene encima, como han visto, o sea, los morados tienen la culpa de todo ahorita, pero se cae el tren, el morado tiene la culpa, sale Castillo, el morado tiene la culpa, o Keiko no sé qué, el morado tiene la culpa, o sea, respiran, el morado tiene la culpa. Entonces, hagan política. Yo pero, eso sí, no digo que esté mal, háganlo. Aguanten un ratito, que Rodolfo no ha hablado, ya volvió. No, justamente para que Rodolfo hable, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Es verdad que va a ser Daniel Olivares el candidato a la alcaldía de Lima? No, eso se lo tienen que preguntar a Daniel, ¿no? Me muero. Tienen que preguntárselo a Daniel directamente. Él no lo ha negado y lo ha planteado en varias entrevistas, así que es una posibilidad y yo creo que sería un buen candidato, pero también creo que también habrían otros buenos candidatos en el partido y hay que ver. Más bien la intención de nosotros es que se pueda abrir la cancha a la mayor cantidad de gente posible, que no hayan liderazgos predefinidos y que más bien el proceso de las municipales y regionales, al menos del Partido Morado o de la plataforma de centro que se arme en ese momento, sea lo más abierto, convocante y renovador. La política peruana tiene que refrescarse y tienen que aparecer rostros jóvenes que crean en lo que estamos diciendo ahorita, porque si no, va a ser una afirmación personal. Mira, exacto. Mi visión de la política ahorita es, yo ya postulé y he sido candidato 2 veces al Congreso. No niego que más adelante me gustaría postular, pero tampoco es que ¿sabes qué? Me muero de ganas de
de ser eso. Más bien, mi sueño es el mismo que tenía hace 5 años. Mi sueño hace 5 años, cuando yo no era secretario general del Partido Morado, no era candidato al Congreso, ni nada, mi sueño era construir un partido de centro para el país. Por dos. Entonces, ese sigue siendo mi sueño hasta ahora. Entonces, y si puedo motivar a más gente a que se sume al Partido Morado, y sobre todo jóvenes, yo con eso me doy por bien servido. O sea, mi rol ahorita va en esa línea. Si más adelante se puede postular algo, sí, perfecto, pero lo que yo deseo también es que dentro del partido que yo conformé, o dentro de la idea en la que yo creo de la política, que es que haya más jóvenes participando en política, más jóvenes se animen a participar, o sea, que realmente que creamos lo mismo. Y eso yo voy a apoyarlo. Esa es al menos mi posición ahorita, y eso yo voy a promoverlo, voy a apoyarlo, y en la medida que yo tenga tiempo y disposición y demás, voy a contribuir como estoy contribuyendo en este espacio para que más jóvenes se puedan involucrar en política, y ustedes también abran los micros para que eso ocurra. Hay otras personas del Partido Morado o en otros espacios, pueden ser académicos, profesionales de la organización social, civil, de las organizaciones sociales, de los temas que hemos discutido acá. Denles voz para que también podamos conocer a más gente en ese sentido. Esa es al menos mi recomendación, la que yo les doy, lo que yo voy a promover. Más adelante, sí, definitivamente. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo es que tiene que haber un partido o una plataforma de jóvenes que crean en las libertades, que crean en la democracia, que crean que el progreso en el país tiene que ser para todos y para todas. Eso yo lo voy a apoyar de aquí, probablemente hasta que me muera, porque eso es lo que yo creo, lo que he creído desde que tengo su edad hasta que era más chibolo. Entonces, eso yo voy a apoyar y eso de eso ya basta. O sea, eso es en lo que nosotros creemos, lo que nos ha unido también a hacer política, y ya bueno, ahora nos toca seguir haciendo política, pero teniendo claro cuál es nuestro rol, ¿no? Nuestro rol ahorita es de promover, nuestro rol ahorita es apoyar, pero también nuestro rol es dar un paso también hacia atrás para que también otras personas puedan participar y puedan encargarse de esto. Y ojalá les vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros, y a nosotros nos tocará ya en otro momento postular, pero sí, yo los animo a ustedes a que hagan política, involúcrense en política, pero sobre todo tengan la oportunidad de seguir potenciando este canal que tienen, de dialogar con más gente, de dialogar con más jóvenes, y sigan compartiendo experiencias de por qué es importante estos temas, y cómo estamos luchando y cómo estamos cambiando para que en nuestro país los temas en los que ustedes creen se hagan realidad. Claro. Bueno, verdad, quería agradecerle excelente. a los dos. Sorry, Dani, es que estamos cortísimos de tiempo, literalmente Sí. nos queda 1 minuto y 20 de transmisión. Pero nada, yo quería agradecerles a ambos por su tiempo, por su paciencia. Es la segunda vez que ustedes están aquí. De verdad que todas las veces que quieran venir, están invitados cordialmente. Ha sido una conversación muy interesante sobre jóvenes y participación democrática. Eso ha sido el día de hoy. Bueno, gracias Rodolfo, gracias Flor, y muchas gracias Dani por su tiempo el día de hoy. Qué bonito cerrar. Esperemos verlos otra vez. Un honor, un privilegio. Sí. Hasta luego. Gracias, Cuídense, Dani. chao chicos, nos vemos. Un gusto. Nos vemos. Un gusto.